En un mundo corrompido por la maldad, brilla una luz, surge una voz. Abad, Padre. Abba, Padre. Abba, Padre. Queremos escuchar tu voz. Abba, Padre. Abba, Padre. Envía tu Espíritu, Señor. Abba, Padre. Abba, Padre. Queremos escuchar tu voz. Y ya con ustedes, sus anfitriones. Bendiciones, mis hermanos, aquí estamos en su programa Va Padre Internacional, otro nuevo día que nos regala el Señor para que cada uno de ustedes sean bendecidos a través de este contenido que tenemos para cada uno de ustedes, esperando que este día Dios les sorprenda. Déjate sorprender por el Señor. El Papa nos lo decía en una de sus saludos de Ángelus: déjense sorprender por Dios. Estamos tan acostumbrados o nos volvemos tan rutinarios que a veces no nos dejamos sorprender por Él, que a cada instante se nos hace el contradizo en la calle, en el trabajo, mientras vamos conduciendo, a veces hasta con un ser querido, con una persona. Así que para eso nosotros invocamos el Espíritu Santo, para eso le pedimos a Dios que venga a nuestra vida, para que nos ayude a estar atentos a las sorpresas de Dios. Así que te invito a que junto conmigo invoques esa presencia santa del Espíritu de Dios. Cierra tus ojos ahí donde estés, al menos que estés conduciendo o estés haciendo alguna labor manual. Si no, cierra tus ojos, tómate de momento para pedir la presencia santa del Espíritu de Dios sobre tu vida, sobre el entorno en que te encuentras ahora. Padre bueno, te queremos pedir que nos des el don de tu Espíritu Santo. Nosotros no nos cansamos de pedirte cada día que nos colmes de ese don, porque sabemos que lo necesitamos, sabemos que es como el aire que respiramos, el Espíritu de Dios. Envíanos tu Santo Espíritu, Señor. Espíritu Santo, ven a nuestros corazones, ven a nuestras vidas y llénalas de ti. Llena este lugar en el que nos encontramos, Espíritu de Dios. Llena el techo, el suelo que pisamos, las paredes, Señor. Todo nuestro entorno, que quede lleno de tu presencia santa. Y llénanos a nosotros, que queremos ser templos vivos de tu presencia y de tu amor. Espíritu de Dios, obra en nosotros tus maravillas, obra en nosotros tus portentos. Espíritu Santo, aquí estamos hoy, ahora, anhelando tu toque, anhelando tu fuerza, tu poder, tu guía, tu asistencia. Espíritu Santo, ven a nuestra vida. Ven, Espíritu Santo, y llénanos más y más y más de ti. Bendito seas por siempre, Espíritu de Dios. Bendito sea tu presencia, bendita sea tu gloriosa unción que llena nuestras vidas y nuestros corazones. Bendito seas por siempre, alabado y glorificado tu nombre, Espíritu de verdad, Espíritu de amor, don de los dones. Bendito seas por siempre. Amén y amén. Reflexionamos la lectura del Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 6, versículo del 7 al 13. En aquel tiempo Jesús llamó a los 12 y los fue enviando de dos en dos, dándole autoridad sobre los espíritus inmundos. Les encargó que llevaran para el camino un bastón y nada más, pero ni pan, ni alforja, ni dinero suelto en la faja, que llevasen sandalias, pero no una túnica de repuesto. Y decía: quedaos en la casa donde entréis, hasta que os vayáis de aquel sitio. Y si un lugar no os recibe ni os escucha, al marcharos, sacudíos el polvo de los pies
en testimonio contra ellos. Ellos salieron a predicar la conversión, echaban muchos demonios, ungían con aceite a muchos enfermos y los curaban. Palabra del Señor. En esta reflexión del día de hoy vemos este llamamiento en la vida de nosotros, de nuestro camino como cristianos, como seguidores de Cristo. Hay un tiempo que es de preparación, que es lo que se llama discipulado. Es un tiempo en el cual pues uno aprende a conocerse a uno mismo, sus debilidades, sus fragilidades, sus pecados, sus vicios. Y también uno aprende a reconocer la gracia de Dios obrando en nosotros. Aprendemos a orar, aprendemos a leer la palabra de Dios, empezamos a tener amor por los sacramentos. Toda esa vida de discipulado, más sobre todo lo que más se cultiva es el estar con Jesús, estar tiempos y tiempos con Él en la oración. Es como lo que más se hace en el discipulado. Y ahí, en ese dedicarnos con Él, estar con Él, pues aprendemos a escuchar los latidos amorosos de su corazón. Nos vamos configurando con Él, nos vamos pareciendo a Él. Y cuando ya estamos preparados, es entonces que somos llamados pues al apostolado, a servir, a darnos a los demás. Es peligroso a veces cuando una persona se acaba de convertir entre comillas. Yo les he explicado muchas veces que la conversión es para toda la vida, es un proceso. Es decir, acaba de iniciar su proceso de conversión, se encuentra con el Señor, se vuelve loco de amor por Él y se entrega con todo y comete a veces muchas locuras, cometemos muchas imprudencias cuando eso pasa. Descuidamos nuestros deberes de Estado, que eso nunca se puede hacer. Por ejemplo, por poner ejemplos, la esposa que se convierte, que comienza a quedarse en la iglesia y se la pasa en el Santísimo la mayoría del tiempo y descuida su hogar, descuida a su esposo, descuida a sus hijos, no limpia en la casa, no está ahí atendiendo a sus hijos, etcétera, etcétera, etcétera. Ojo, no con esto quiero decir que la mujer solamente se dedique a eso, no. O descuida su trabajo, llega tarde porque se quedó en la misa, porque se quedó orando, en el trabajo en vez de estar pues haciendo su labor se pone a rezar el rosario en tiempo de trabajo, etcétera, etcétera. O sea, descuida cosas importantes. Igual así el hombre deja de estar en su casa, deja de ayudar en su casa, de ayudar a su mujer en lo que puede, él descuida su trabajo, se va a predicar, etcétera, etcétera. Ese equilibrio se pierde, pero es por el fuego que hay dentro de él. O sea, tiene un ardor tan grande de haber conocido a Jesús, le ha revolucionado tanto el corazón que él no encuentra cómo controlar eso. Quiere gritarlo, quiere pasar horas con él, horas muertas con él, y eso está bien. Lo que pasa es que hay que saberlo encauzar, nunca se puede dejar los deberes de Estado, ¿de acuerdo? Hay que estar así. Entonces luego ya llega este momento en el cual, después de esa preparación, bueno, también pasa que algunos acabándose de convertir ya quieren estar predicando. Entonces, claro, si tú tienes ese proceso sano de caída, levantada, comienzas a predicar. Por ponerte un ejemplo, imagínate que eras un borrachón, mujeriego, mata, drogadicta, y el Señor te convierte. Vamos a imaginarnos que ese proceso te toca el corazón el Señor, y en ese proceso han pasado 2 o 3 semanas y tú comienzas a predicar y empiezas a decir, no, porque antes yo bebía, porque antes yo estaba con mujeres, porque antes yo era drogadicta.
nada más han pasado como 2 semanas o 3. Y comienza ahí a predicarle a todo el mundo que la transformación que el Señor ha hecho en ti. Y claro, nosotros como conocemos el barro de que estamos hechos, es normal que vuelvas a tener recaídas, que vuelva la tentación, que vuelva el enemigo y te tires contra el suelo. Eso pasa. Es normal. Nosotros no somos ángeles, somos seres imperfectos, de barro, que solemos caer. La perfección como criatura estaba en María Santísima, la única criatura que fue concebida sin pecado original y que también no tenía pecados personales, María Santísima. Pero nosotros no, nosotros es normal que cometamos errores, que cometamos pecados. El tema es que nosotros somos, al conocer a Cristo y conocer su gracia, sabemos que siempre tenemos una oportunidad de levantarnos y de seguir adelante. Entonces luego viene este tema del apostolado. ¿Por qué? Porque ya esa persona empieza a ser un antitestimonio. Comienza a predicar, la gente lo conoce, mira, ese hombre era drogadicto y tal. Y claro, como es muy cercano, es posible que tenga recaída. Entonces esa persona empieza de nuevo a las drogas, empieza de nuevo a beber, empieza de nuevo. Y entonces ya empieza a ser un antitestimonio, porque no vivió su proceso de discipulado. Entonces cuando son enviados, nosotros necesitamos ser enviados para predicar. No podemos autoenviarnos nosotros mismos. Debemos ser enviados por la iglesia. Y normalmente eres enviado cuando perteneces normalmente a un grupo, a una congregación, a algo. En ese grupo se te forma y luego eres enviado. Hay gente que está llamada, no pertenece a nada. O sea, no pertenece a nada en la iglesia, a ningún grupo, a ningún movimiento. Pero son gente que no se dedican tampoco a predicar. Son gente que son de los católicos de a pie, que hay en su vida oculta, viven en santidad. Porque la santidad no consiste en predicar y evangelizar y en orar por los enfermos, no en eso consiste. Es el hacer las cosas ordinarias de manera extraordinaria. ¿Y cómo se hace de manera extraordinaria? Con amor. Entonces dice que después que él elige y llama a sus 12 y lo fue enviando de 2 en 2. Él los envía de 2 en 2 y les da por eso la autoridad sobre los espíritus inmundos. Él les da la autoridad. Entonces él los envía y lo capacita para ese envío. Y ahí es que les recomienda no lleven nada por el camino, tal, ni nada. Confianza en la divina providencia. Esto realmente va con los religiosos, con los sacerdotes. Es que más va a estar esto. Un laico no tiene ese llamado a irse así, ¿de acuerdo? Porque los de orden religiosa o consagrados son los que hacen esos votos de pobreza, castidad y obediencia. Ellos sí se van así, se van sin nada, lo dejan todo, lo abandonan todo por el reino de los cielos. Esa es una vocación. Quedaos en la casa donde entréis y no os vayáis de aquel sitio. Y si en un lugar no recibe ni se escucha, marchaos y sacudíos el polvo de los pies. Eso es igual que cuando uno intenta a alguien hablarle de Dios o dice, dame ayuda a esta persona a ver si se puede encontrar con Dios. Esa persona no está en eso, no quiere, no es un momento. Uno no debe forzar las cosas. El encuentro de una persona con Dios no se forza. Uno intenta de manera con amor, con suavidad, que esa persona pueda conocer a Cristo, pero no se forza eso. Y dice que de ahí ellos salieron a predicar la conversión, echaban muchos demonios. Por eso el Señor capacita a muchos laicos, a consagrados, a sacerdotes con el don de la liberación, ese carisma. Dice que ungían con aceite a muchos enfermos y lo curaban. De aquí es una de las citas bíblicas que tiene base lo que es la unción de los enfermos. Esta y Santiago, en la carta de Santiago. De ahí que se toma esa base bíblica de este sacramento de la unción de los enfermos. Pues creo que te he dado un poquito de luz en la lectura del día de hoy. Espero que te haya servido y ayudado. El que tenga oídos para oír, que oiga.
Bendiciones, mis queridos hermanos y hermanas en el Señor. Mi nombre es Ariel Céspedes Vargas y hoy 3 de febrero la iglesia celebra el día de San Blas y San Óscar. Escuchemos qué podemos aprender de estas vidas. San Blas significa arma de la divinidad. San Blas fue obispo de Sebaste, Armenia, al sur de Rusia. Al principio ejercía la medicina y aprovechaba la gran influencia que le daba su calidad de excelente médico para hablarles a sus pacientes a favor de Jesucristo y de su santa religión, y conseguir así muchos adeptos para el cristianismo. Al conocer su gran santidad, el pueblo lo eligió obispo. Cuando estalló la persecución de Diocleciano, se fue San Blas a esconderse en una cueva de la montaña. Desde allí, dirigía y animaba a los cristianos perseguidos y por la noche bajaba a escondidas a la ciudad a ayudar y socorrer y consolar a los que estaban en las cárceles y a llevarles la sagrada Eucaristía. Cuenta la tradición que a las cuevas donde estaba escondido el santo llegaban las fieras heridas o enfermas y el santo las curaba, y estos animales venían en gran cantidad a visitarlo. Pero un día él vio que por la cuesta arriba llegaban los cazadores del gobierno y entonces espantó a las fieras y las alejó, así las libró de ser víctimas de la santa cacería. Entonces los cazadores en venganza se lo llevaron preso. Su llegada a la ciudad fue una verdadera apoteosis o paseo triunfal, pues todas las gentes, aun las que no pertenecían a nuestra religión, salieron a aclamarlo como un verdadero santo y un gran benefactor y amigo de todos. El gobierno le ofreció muchos regalos y ventajas temporales si dejaba la religión de Jesucristo y si se pasaba a la religión pagana. Pero San Blas proclamó que él sería amigo de Jesús y de su religión hasta el último momento de su vida. Entonces fue apaleado brutalmente y desgarraron con garfios su espalda. Pero durante todo este feroz martirio, el santo no profirió ni una sola queja. Él rezaba por los verdugos y para que todos los cristianos perseveraran en la fe. El milagro que lo hizo más famoso fue que el gobernador, al ver que el santo no dejaba de proclamar su fe en Dios, decretó que le cortaran la cabeza, y cuando lo llevaban hacia el sitio de su martirio, iba bendiciendo por el camino a la inmensa multitud que lo miraba llena de admiración, y su bendición obtenía la curación de muchos. Pero hubo una curación que entusiasmó a todos. Una pobre mujer tenía un hijo agonizando porque se le había atravesado una espina de pescado en la garganta. Corrió hacia un sitio por donde debía pasar el santo, se arrodilló y le presentó al enfermito que se ahogaba. San Blas le colocó las manos sobre la cabeza al niño y rezó por él. Inmediatamente la espina desapareció y el niño recobró su salud. El pueblo lo aclamó entusiasmado. Le cortaron la cabeza. Era el año 316. En la Edad Antigua era invocado como el patrono de los cazadores y las personas le tenían gran fe como eficaz protector contra las enfermedades de la garganta. El 3 de febrero bendecían 2 velas en honor a San Blas y las colocaban en la garganta de las personas diciendo: por intercesión de San Blas, te libre Dios de todos los males de la garganta. Cuando los niños se enfermaban de la garganta, las madres repetían: San Blas bendito, que se ahoga el angelito. San Óscar. Este gran misionero fue el evangelizador y primer obispo de los países escandinavos, o sea, Dinamarca, Suecia y Noruega. Murió muy joven, agotado de tanto misionar y de tanto trabajar por extender el reino de Cristo. Su muerte sucedió el 3 de febrero del año 865. Es por eso que hoy es el día de San Blas y San Óscar. Mis queridos hermanos y hermanas, de San Blas, lo primero que debemos tú y yo aprender es que debemos ser fiel a nuestra santa religión. Debemos ser fiel a nuestro Señor Jesucristo. Hermanos y hermanas, que nada ni nadie nos aparte del amor de Dios. Escuchamos cómo San Blas, aun cuando iba hacia su muerte, aun cuando sabía que le cortarían la cabeza, iba bendiciendo a las personas, es decir, él no se preocupaba por lo que a él le iba a suceder, sino en bendecir a las personas.
Muchas veces tú y yo solo nos preocupamos por nosotros mismos y no ayudamos a los demás. No vemos que tenemos un don que Dios nos ha regalado para beneficio de los demás, pero a veces queremos beneficiarnos nosotros mismos de Él. Hermano y hermana, olvidémonos por un momento de nosotros y sirvámosle a los demás. De San Óscar, debemos aprender en este día que debemos misionar, debemos hablarle a la gente de Dios, debemos mirar a ese joven que se pierde, a esa mujer que pierde sus esperanzas, a ese padre, a ese hijo. Hermanos y hermanas, debemos mirar que hay tantas personas que aún no conocen del Señor, que no conocen de la vida de los santos, que no saben de la iglesia, que no saben de los grupos de oraciones, que no saben del rosario, que no saben de las oraciones que tú haces personalmente. Hoy es un día donde debemos pedirle a Dios que nos conceda su gran fortaleza para ser un fiel creyente hasta el final de la vida. Si no pedimos esta gracia, quizá no la recibamos, pero si la pedimos muchas veces, la vamos a conseguir, porque Jesucristo prometió: todo el que pide, recibe. Hermanos y hermanas, que Dios te bendiga y que Dios te guarde. Gracias por compartir y suscribirte en este canal. Bendición. Querido hermano, querida hermana, que la paz del Señor esté contigo, y seguimos queriendo tomar esa escalera para unirnos con Dios, que es el Espíritu Santo. ¿Recuerdan lo que meditábamos, lo que nos enseñaba San Irineo? Y el Señor te invita a subir con Él al monte de las bienaventuranzas, a tomar tu lugar para escucharlo, para que esa palabra que el Señor quiere hoy regalarte dé muchos frutos. El Señor te ha llamado, y si estás aquí escuchando esta meditación es porque querés conocerlo más, y conociéndolo más, amarlo más y servirlo mejor. Por eso vamos, te animo a levantarte y a caminar, a subir al monte donde el Señor te llama, donde te dará esa ley para grabarla en tu corazón. Ven, sube a la montaña a recibir la ley del reino. Jesús quiere grabarla sobre tu corazón. Felices los humildes, su herencia es el Señor. Felices los que lloran, tendrán consolación. Ven, sube a la montaña, ven, sube a la montaña a recibir la ley del reino. Jesús quiere grabarla sobre tu corazón. Y demos esa autoridad al Señor para que Él grabe en tu corazón esa palabra que Él tiene para vos, esa palabra de liberación, esa palabra de sanación, esa palabra que llena el corazón, que llena el alma. Y así es el Señor. Teníamos que hacer ese ejercicio, te lo compartí ayer, de ir dejando todo para subir en una profunda entrega, poder pedirle al Señor que te ayude a vaciarte de todo y comenzar a subir y comenzar a escalar, ¿sí? A escalar, pero con prontitud y firmeza, ¿no? Nosotros no podemos quedarnos atrás, tenemos que ir con el Señor, tenemos que apurarnos para estar cada día más cerca de Él. Y el Señor dice en el sermón del monte: bienaventurados los que se animan a tomar la pobreza como su única riqueza. Bienaventurados, ¿sí? Los pobres, porque a ellos les pertenece el reino. O sea, ya siendo pobre, ya despojándote, ya dejando todo,
entonces comenzás a ser rico. Entonces la verdadera riqueza está en realmente ser desposeído. O sea, todo lo que tengo, Señor, lo he recibido de vos y a ti te lo entrego. ¿Qué tengo, Señor, que vos no me lo hayas dado? Y es así, entonces, queridos hermanos. Bienaventurados los que se animan a tomar la pobreza como única riqueza. Miren, San Francisco de Asís le llamaba su esposa, ¿sí? Él se desposó con la pobreza. Es algo que para nosotros nos causa, más para el hombre moderno, ¿no? Hasta temor, la pobreza, ¿no? Y cuántas veces escuchamos decir, no, ¿para qué vas a traer un hijo al mundo si no le puedes dar todo lo que el mundo ofrece? Eso es imposible. A ver, la verdadera riqueza, ¿sí?, está en poseer a Dios. Busca a Dios y su justicia y lo demás se te dará por añadidura. Seguro que el que trabaja merece su salario. Y si confiáramos más, si fuéramos más generosos, tendríamos mucho más, mucho más. Y ejemplo de esto nos dan los santos, ¿verdad? ¿Cuántos santos que dejándolo todo, ¿sí?, pudieron ser ricos y a la vez enriquecer a los demás? Me acuerdo la historia de San Antonio Abad, que en su corazón iba meditando esto, ¿no? Quien deje casa, padre, madre, hermanos, tendrá el 100 por 1. Y también mientras iba meditando eso, escuchó esa palabra, ¿sí?, yendo a la iglesia, al templo, escucha esa palabra que lo mueve a vender todo y darlo todo a los pobres y entregarse a la vida de la oración, ¿sí? San Antonio Abad es el padre de la vida monástica y fíjense, querido hermano, querida hermana, que habiéndolo dejado todo, ¿sí?, habiéndolo entregado todo, él se hizo más rico, ¿sí? ¿Por qué? Porque de su pobreza enriqueció a tantos hombres y mujeres que a través de los siglos se siguen enriqueciendo de esa espiritualidad. Por eso hay que dejar toda carga para subir al monte, pidiéndole al Señor la gracia de que nuestro corazón se vaya despojando de todo aquello que es un peso muerto, dejando todo aquello que pueda tirarnos hacia atrás para ir a los pies del Maestro y escucharlo. Para escuchar también debo dejar todo lo que hace ruido, es decir, presentarme ante el Señor con un total desprendimiento, con una total pobreza, con un único deseo, dejarme poseer por Dios. Y a la vez que Dios sea mi única posesión. Para esto el Señor nos invita en Mateo capítulo 19 versículo 21. El Señor dice, si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dáselo a los pobres y tendrás un tesoro en el cielo. Luego ven y sígueme. Esas palabras que resonaban, como te decía anteriormente, en el corazón de San Antonio Abad. Un viejo, cuenta en una historia, un viejo ermitaño fue invitado cierta vez a visitar la corte del rey más poderoso de aquella época. Era un rey que tenía mucho poder, con sus ejércitos, con mansiones que dejaban con la boca abierta a todo el mundo, con sus mujeres, sus joyas, que hacía presentir el placer que vivía a todas las horas en su palacio. Ese soberano quiso mostrar su bondad, ¿sí?, invitando un día a este viejo ermitaño que vivía en una cueva, ¿sí?, en la excavación de una roca, y tenía como único alimento lo único que puede proporcionar la vida silvestre, y bebía directamente de un riachuelo que estaba cerca de su cueva. Envidio a un hombre santo como tú,
que se contenta con tan poco, comentó el soberano, le dijo al ermitaño. Y el ermitaño a su vez le responde: yo envidio a vuestra majestad que se contenta con menos que yo. Entonces el rey, así medio ofuscado, medio altanero, le dice: ¿cómo podés decirme esto cuando yo soy el rey y todo lo que podés contemplar me pertenece? Justamente, le dice el ermitaño, justamente por eso yo tengo la música de los astros y las estrellas, tengo los ríos y las montañas del mundo entero, tengo la luna y el sol, porque tengo a Dios en mi alma. Lo tengo todo porque tengo a Dios en mi alma. Lo tengo todo, le dice el ermitaño, porque tengo a Dios en mi alma. Vuestra majestad, sin embargo, solo posee este reino. Qué pobre el rey que se creía tan poderoso. Creía tenerlo todo, pero no tenía nada. No tenía nada. Qué bueno es descubrir esto, que todo lo que te rodea, aún lo más pequeñito, Dios lo hizo por amor a vos. Y lo hizo para vos. Y lo hizo por vos, por mí. Toda la creación, Dios la pensó porque te ama, porque me ama. ¿Cuántas veces viene a nosotros, a nuestro corazón, la queja, ¿no? O porque no tenemos el último iPhone, o porque no tenemos la última computadora, o porque no tenemos el último TV, ¿sí? O porque no tenemos las mejores redes sociales, no sé, por decirte algo así. Nos vivimos quejando y no nos damos cuenta de las maravillas que Dios tiene para cada uno de nosotros. Es así, querido hermano, querida hermana. Felices, dice el Señor, felices los pobres. Ahora, mientras que vos o yo siga pegado a las cosas materiales, siga queriendo tener esas cosas que son innecesarias, voy a ser infeliz. Si ustedes seguramente ven las propagandas, y las propagandas de las distintas cosas prometen la felicidad para siempre, y eso es mentira. ¿Por qué? Porque eso que vos comprás se rompe, y una vez que se rompe tenés que comprar otra cosa. A ver, la verdadera felicidad está en saber descubrir a Dios, pero no en algo mágico, no, saber que Dios me va a proveer, que Dios no me va a dejar solo. Miren los lirios del campo, miren las aves del cielo, ¿sí? Si Dios se ocupa de ellos, ¿cuánto más se ha de ocupar de nosotros? Seguro que en este mundo que nos toca vivir de la oferta y la demanda, nos quieren convencer que Dios es un invento del hombre, un invento para saciar las faltas que uno tiene, ¿sí? O las carencias que uno tiene. Pero no, fíjense este ermitaño le dice al hombre, a este rey poderoso, que él lo tiene todo, porque tiene a Dios en su corazón, tiene a Dios en su alma. Y hoy todo, querido hermano, querida hermana, bien lo sabemos, todo se rige por la economía, el tener. Pero qué difícil se nos hace en este tiempo, qué difícil se hace para aquellos que viven el día a día y hoy no tienen que comer. Qué difícil se hace para muchos que no tienen lo necesario para vivir. Y hoy, en este momento, ¿sí?, en que muchos por esta pandemia se tienen que quedar en casa y no pueden salir a trabajar. Entonces, sentimos esa carencia, ¿no? Esa dureza. Pero también entender esto, querido hermano, querida hermana, entender esto, que
El sentirnos pobres nos tiene que llevar a compadecernos con el pobre. Somos más que ricos si tenemos a Dios en nuestro interior. Eso hace que miremos al necesitado, que me ocupe en alcanzar algo de lo que tengo a quien me lo pide. Si somos pobres, entonces nos pertenece el reino, todo es nuestro. Por eso debemos buscar el reino y su justicia, y lo demás se nos dará por añadidura. Si tenés dos playeras, entonces puedes dar una. Si tienes dos pares de tenis, puedes dar uno al que no lo tiene. Mira, un santo decía, si tenés algo que te sobra, es porque le está faltando un hermano. El pobre es el que sabe compartir, es el que sabe donar, es el que sabe dar sin esperar. El reino es nuestro, el reino es nuestro. Si eres pobre, te compadecerás del pobre. Si eres rico, jamás vas a entender al pobre. Esto lo hace posible el amor. El poseer el reino es vivir en el amor que es Dios. Como dice 1 Corintios 13:3, como dice el apóstol Pablo, aunque repartiera todos mis bienes y entregara mi cuerpo a la llama, si no tengo amor, si no tengo caridad, nada me aprovecha. Por eso, lo que realmente nos hace ricos, lo que nos hace plenos, es esto, es saber compartir, el saber dar, el no quedarte, el no ser mezquino, el no ser estrecho de corazón. El amor nos impulsa. Nosotros los cristianos no hacemos las cosas por altruismo, buscando un beneficio. No, lo hacemos por caridad, por amor, en una entrega de sí. Porque cuando das algo a tu prójimo, cuando das algo a tu hermano, no das para decir, bueno, a ver, para que no vuelva a molestar, sino te lo doy porque te amo. Doy. Y hablábamos, recuerdan, de dar hasta que duela. Y la unión con Dios es esto, es amar, es subir al monte, es darnos como Cristo se dio, pobre, desnudo, sin nada en la cruz, por amor a cada uno de nosotros. Las palabras de nuestro Papa Francisco, que molestan a muchos, que enojan a otros, cuando habla de los pobres, cuando habla a favor de los pobres, cuando nos dice a nosotros iglesia, una iglesia que tiene que ser pobre para los pobres, a veces y a muchos les molesta. Recuerdo a Monseñor Romero, cuando él hablaba de los pobres y defendía a los pobres, a los campesinos, y es el mártir, ¿sí?, de América Latina. Y cuántos hermanos, hermanas, cuántos sacerdotes, religiosas, laicos luchan y hablan y denuncian, ¿sí?, a los poderosos, las condiciones en que viven tantos hermanos de nuestra América, tantos hombres y mujeres, tantos inmigrantes. Vemos miles y miles de hermanos, de hermanas, gente de nuestro pueblo, de nuestra raza, de nuestra cultura, que quiere emigrar a otros países porque los poderosos de su país no le dan lo que es justo, lo que es necesario. El Papa Francisco nos enseña: tiende tu mano al pobre, como dice el libro del Eclesiastés. Tiende tu mano al pobre. Eclesiastés capítulo 7, versículo 32. La antigua sabiduría, dice el Papa Francisco, ha formulado estas palabras como un código sagrado a seguir en la vida. Hoy resuenan en todo su significado para ayudarnos también a nosotros a poner nuestra mirada en lo esencial y a superar las barreras de la indiferencia. La pobreza siempre
asume rostros diferentes. Qué cosa hermosa lo que nos dice el Papa. La pobreza siempre asume rostros diferentes, que quieren una atención especial en cada situación particular. En cada una de ellas podemos encontrar a Jesús, el Señor que nos reveló estar presente en sus hermanos más débiles. Mateo, cita Mateo capítulo 25, versículo 40. La generosidad que sostiene al débil, consuela al afligido, alivia los sufrimientos, devuelve la dignidad a los privados de ella. Es una condición para una vida plenamente humana. La opción por dedicarse a los pobres y atender sus muchas y variadas necesidades no puede estar condicionada por el tiempo a disposición o por intereses privados, ni por proyectos pastorales o sociales desencarnados. El poder de la gracia de Dios no puede ser sofocado por la tendencia narcisista o ponerse siempre uno mismo en primer lugar. Repito estas palabras del Papa Francisco, fuertes, duras, pero que nos tienen que movilizar el corazón. El poder de la gracia de Dios no puede ser sofocado por la tendencia narcisista o ponerse siempre uno mismo en primer lugar. No, en el primer lugar tiene que estar Dios. Cuando vamos a un hermano necesitado, cuando vamos a un hermano pobre, sea el rostro que tuviera o el rostro que tuviese, una madre que ha perdido a su hijo, un drogadicto, un enfermo de SIDA, un preso, un hambriento, siempre tiene que ir primero Dios, no yo. El rostro que tenemos que sembrar y que dejar en el hermano es a Cristo, es al Señor. No ponernos nosotros en primer lugar, que el Señor sea el primero en todo. San Benito decía, no anteponer nada al amor de Dios. No anteponernos nosotros. La pobreza, entonces, querido hermano, querida hermana, está ahí. En no ponerte primero vos, sino poner primero al Señor. Abrazar a Cristo en cada hermano, en cada hermana, pero saber que abrazo a Cristo mismo y dejo a Cristo. Sigue diciendo el Papa, tender la mano hace descubrir en primer lugar a quien lo hace que dentro de nosotros existe la capacidad de realizar gestos que dan sentido a la vida. Dan sentido a la vida. Cuántas manos tendidas se ven cada día. Lamentablemente sucede cada vez más a menudo que la prisa nos arrastra o una vorágine de indiferencia hasta el punto de que ya no se sabe más reconocer todo el bien que cotidianamente se realiza en el silencio y con gran generosidad. Es cierto, nos es noticia cuando uno hace las cosas en silencio, llevando a Dios y para la gloria de Dios. Hasta el punto, dice el Papa, que ya no se sabe más reconocer todo el bien que cotidianamente se realiza en el silencio y con gran generosidad. Así sucede que solo cuando ocurren hechos que alteran el curso de nuestra vida, nuestros ojos se vuelven capaces de vislumbrar la bondad de los santos, de la puerta de al lado, de aquellos que viven cerca de nosotros y son un reflejo de la presencia de Dios. ¿Cuántos hermanos, cuántas hermanas en el silencio dan de su pobreza llevando a Dios? Dan de lo poquito que tienen para que el otro pueda tener. Y tienen la gracia y tienen el carisma de multiplicar. ¿Cuántas veces nosotros
vamos detrás de carismas extraordinarios. ¿Y qué carisma más extraordinario es este? El de multiplicar, el de hacer actual el milagro de Cristo, de multiplicar el pan y los peces. ¿Cuántos hermanos de su pobreza dan tanto, tanto? Esos santos de las puertas de al lado, como nos dice el Papa Francisco en su carta encíclica Gaudete et Exsultate, pero de los que nadie habla, ¿no? Estos santos de los que nadie habla. Aquí, cuando llegué a la parroquia de Las Rosas, ya hace 12 años, vivió una señora, Angelita, una mujer muy piadosa, una mujer sencillamente alegre, una mujer muy, muy alegre. Y murió alrededor de los 100 años. Pero ¿saben? Que a mí me sorprendía cuando salía a recorrer la ciudad, a visitar enfermos. Angelita, cuando estaba bien, limpiaba su casa, limpiaba las ventanas de su casa, pero no solamente se quedaba con eso, sino también que limpiaba, ¿sí?, las veredas y las ventanas de sus vecinos. Ella, una mujer pobre, sencilla, pero fíjense qué rica que era, que sabía compartir lo que ella sabía hacer, era limpiar. Entonces, sí, lo compartía con sus vecinos. Qué cosa preciosa. Esos son los santos de las puertas de al lado. ¿Y cuántos, si te pones a pensar o a recordar, cuántas personas te tendieron la mano sin pedirte nada, con la sencillez del que ama? Y también entender que estas buenas noticias no son conocidas. Las malas noticias son tan abrumantes en las páginas de los periódicos, en los sitios de internet, en las pantallas de televisión, que nos convencen que el mal reina soberano. Pero bien sabemos que no es así. No es así. Es verdad que está siempre presente la maldad y la violencia, el abuso y la corrupción, pero la vida está entretejida de actos de respeto, de generosidad, que no solo compensan el mal, sino que nos empujan a ir más allá, a estar llenos de esperanza. Hay gente buena, hay gente pobre, hay gente que se sabe jugar por los demás, y estamos venciendo al mal a fuerza de bien, como nos dice el Señor. Por eso no tenemos que desalentarnos. Algo nuevo está surgiendo. Anímate a ser pobre, anímate a dar testimonio, anímate a dejarlo todo. El ermitaño del cuento que escuchábamos anteriormente encontró al hombre más pobre en un palacio lleno de lujos. Pero cuidado, mucho cuidado, que también se puede encontrar al hombre más rico por la soberbia, por el orgullo, en el lugar más pobre. Esta paradoja se hace realidad en nuestro corazón. Es por eso que el Señor nos llama, ¿sí?, con esta pregunta que quiere dejarla en tu corazón. Al vivir esta bienaventuranza, a que reflexionemos, pregúntate, ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si pierde su vida? Marcos 8:36. ¿De qué te sirve estar lleno de lujos? ¿De qué te sirve tener cosas si pierdes tu alma? Bienaventurados los pobres, porque a ellos les pertenece el reino de los cielos. Bienaventurado vos, bienaventurado yo, si somos capaces de entregarle todo al Señor, de decirle al Señor que queremos amar, que queremos
realmente ser todo para Él. Que nada nos detenga para amar. Porque, como dice 1 Corintios 13, aunque hablara la lengua de los hombres, de los ángeles, si no tengo amor, ¿de qué me sirve? Señor, tú que amaste a los pobres, tú que viniste a anunciar un año de gracia, tú, Señor, el amor encarnado, ven a encarnarte en mi vida, en mi ser, para amar, para darme y donarme todo a vos. Que hoy pueda declararte, Señor de mi vida, Señor de mi economía, Señor de todo lo que tengo. Todo te lo ofrezco y te lo entrego porque sé que si amo, que si mi corazón se vuelve pobre, Señor, tú no dejarás que el tarro de harina se vacíe y el frasco de aceite. Porque tú, Señor, no me llamaste a dar un diezmo, un porcentaje. Tú me llamaste a darlo todo, a ser pobre. Y bendita pobreza que me envuelve, que es tu pobreza, Señor. Si hoy no tengo nada, porque soy muy pobre, quiero dejar de quejarme y decirlo, tengo todo en ti, Señor. Tú que me fortaleces. Libérame de la ceguera para ver la riqueza, Señor. Lo bueno que tú me das. Te entrego todo, Señor. Te lo doy todo. Me vacío, te doy mi pobreza. Aunque sea el hombre más rico, la mujer más rica del mundo. Sin ti, Señor, no soy nada. Sin ti soy pobre, indigente. Pero contigo, Señor, lo tengo todo. Aunque hablara lenguas de hombres y de ángeles, y tuviera fe para trasladar las montañas, y si conociera los misterios y las ciencias y no tengo amor, no sería nada. No sería nada, Señor. No sería nada. Mis queridos hermanos, hemos llegado al final de este tu programa, Va Padre Internacional. Yo espero que el Señor hoy haya tocado tu corazón, te haya hablado, te haya impulsado a querer ser su discípulo, a querer seguirlo, a querer trabajar por Él también en su reino. Te invito a que nos apoyes como suscribiéndote a nuestro canal de YouTube, nos apoyas dándole like a este video, nos apoyas compartiéndolo, nos apoyas también suscribiéndote o siguiendo a nuestras redes sociales. Así apoyas este programa también para que pueda seguir siendo un instrumento donde la voz del Padre llegue a todo lugar. Nos vemos mañana, si Dios los permite. Que el Dios les bendiga a cada uno de manera abundante. Queremos escuchar tu voz. Abba, Padre. Abba, Padre. Ven tu Espíritu, Señor. Abba, Padre. Abba, Padre. Queremos escuchar